Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este canal ASD Health Speakers, donde la misión que tenemos es compartirte información que te sirva para tener mejores criterios, para cuidar tu salud y además vivir plenamente. Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a platicar sobre la diabetes y tenemos al doctor José Domingo Martínez Luna. Él es especialista en medicina integrada, quien nos va a acompañar durante todo este capítulo y nos va a dejar muy claro muchos puntos sobre la diabetes. Bienvenido, doctor José Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Doc? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este momento contigo y con todo el público. Bueno, pues empecemos a describir qué es la diabetes. ¿Cuál es una definición que nos puede sonar familiar y que se nos quede grabada? Mm, Muchos pacientes la refieren a la diabetes mellitus como tener azúcar, ¿no? Ujú. Hay algunos, inclusive en algunas ocasiones yo me he atrevido a preguntarles directamente de esa forma, ¿no? Oye, oiga, señor Juan, por decir un nombre, ¿usted tiene azúcar? Entonces inmediatamente el paciente lo identifica, ¿no? Sabemos que de por sí todos tenemos ciertos niveles de glucosa en sangre, pero las personas lo conocen así, ¿no? Como que el azúcar o que ya les dio la diabetes, que también la pronuncian, ¿no? Una definición rápida de diabetes es el descontrol metabólico del procesamiento de los carbohidratos, en este caso de la glucosa. Es una definición general, pero me gustaría compartir con ustedes una definición que viene en la norma oficial mexicana para la recomendación del tratamiento de la diabetes mellitus Adelante, adelante. aquí en México, ¿no? Esta es la definición general de diabetes. De aquí partimos a que hay diferentes tipos de diabetes. Pero actualmente en nuestro país, hasta el 10% de la diabetes que se vive entre la población es del diabetes mellitus tipo 2. Ujú. Aquí nada más nos hace referencia a que es una enfermedad sistémica, como todos ya bien sabemos, que es crónico degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a durar algún tiempo y que a pesar del tiempo que dure la enfermedad, finalmente el cuerpo va a ir degenerándose, va a ir siendo más y más problemado en las complicaciones de la diabetes. De carácter heterogéneo, ¿qué quiere decir esto? Que tiene múltiples factores que la pueden predisponer, como bien lo menciona en la siguiente renglón, con grados variables de predisposiciones hereditarias y con participación de diversos factores ambientales, ¿sí? Y lo que sigue diciendo es que obviamente se caracteriza por ¿qué? Por la hiperglucemia. La diabetes es el aumento de los niveles de glucosa en sangre de cualquier individuo, ¿no? Que se pudiera estar dando por ahí. ¿Y por qué se da el aumento de los niveles de glucosa en sangre? Es bien sencillo. Por una deficiencia en la producción o de la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que si el páncreas no está siendo suficiente para la liberación de la insulina, o que la propia molécula de la insulina, o que su receptor de la insulina, como todos sabemos, los que nos movemos en el área médica, cada una de las hormonas que se liberan en nuestro cuerpo tiene un receptor en los diferentes tejidos. En este caso, esta hormona en específico, la insulina, tiene muchos receptores distribuidos en todo el cuerpo. La mayor cantidad de receptores los encontramos en los músculos. Ahí es el tejido muscular el que tiene mayor cantidad de receptores de insulina. Entonces, al juntar todas estas cuestiones, pues nos encontramos que este aumento de la glucosa en sangre y la falta de producción o la propia acción de la insulina finalmente afectan el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas e inclusive de las grasas. Esta siguiente lámina que estoy presentando habla específicamente de la diabetes mellitus tipo 2, que como hace rato comentaba, es la que mayormente se presenta en el adulto
aquí en México. Hasta el 10% de la población en México pudiera estar presentando esta información. Y dicho sea de paso, esta enfermedad se conoce también como la enfermedad de los 50, porque de los 50 no es que te dé a los 50 años de edad, Ujú. sino que es la enfermedad de los 50 porque del 100% de las personas que la padece o la tiene, el 50% sabe que la tiene. Ok, De este 50% que sabe que la tiene, el 50% recibe un tratamiento. Y de este bien, 50% que recibe tratamiento, apenas su 50% está controlado. Entonces, bien. es una enfermedad que afecta demasiado, tiene muchos altibajos. Y yo quiero resaltar dos aspectos bien importantes de la diabetes mellitus tipo 2 en esta definición. A ver, Es resistencia a la insulina y deficiencia en su producción. Son dos aspectos bien importantes que debemos de considerar en este tipo de diabetes. ¿Sí? quiero intervenir con esta pregunta, José Domingo. Tú dijiste que esta enfermedad diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2 se conoce como la enfermedad de los 50. Me le llamó mucho la atención y mencionaste que 50% de las personas saben que la tienen. O sea, cabe la posibilidad que yo conviva con muchas personas y ellas estén enfermas o tengan este padecimiento de diabetes sin saberlo. ¿Es correcto? Sí, y Entonces, todavía un poquito más cruel el escenario ujú, es que apenas el 50% de los que saben que la tienen reciben un tratamiento. así es. Y todavía un poquito peor el escenario es que el 50% de los que reciben tratamiento están apenas Están en, controlados, dijiste. metas de control. Ujú. Y las metas de control, como todos ya sabemos, es glucosa en ayuno menor a 110 o hemoglobina glucosilada menor al 7%, hablando de población de menor de 60 años. Sí, entonces aquí me surge otra pregunta, José Domingo. Si, si el 50% de las personas sabe que tiene diabetes y el 50% no lo sabe, pues creo que es un reto para todos los profesionales de la salud ir a la búsqueda o a la detección de esas personas porque pues me imagino que si no sabes que tienes diabetes puedes pasar años, años y años postergando o ignorando algunas pistas o señales que te da tu cuerpo y pues creo como dijiste en la definición es una enfermedad multisistémica que ya empieza a dañar otros órganos. Entonces, ¿cuáles serían esas señales, Domingo, de detectar si tu cuerpo tiene algo? Sí, antes de pasar a responder tu pregunta, quiero agregar algo. Ujú. Eh, Lamentablemente, creemos que la enfermedad ya es algo normal. Mm, Aquí en México nos vemos normal o vemos normal la obesidad y muchas veces no la consideramos como una enfermedad como tal. ujú. La diabetes está pasando lo mismo, de que he escuchado muchas veces, es de que, ya perdió la vista, era diabético, pues ya le tocaba, ¿no? Ya es Es normal normal. que les pase eso. Pues ya le hicieron diálisis, pues es normal que a un diabético le hagan diálisis. Y sabemos que no es normal. Un diabético o una persona que vive con diabetes puede morir con diabetes, más no morir de diabetes, que son puntos y aspectos Ujú, bien diferentes de diferenciación entre este padecimiento, ¿no? Con el fallecer de complicaciones de ujú. diabetes o fallecer con el diagnóstico, pero sin las complicaciones. Y eso sí Exacto. se logra, sí se puede lograr. Entonces, contestando una vez más tu pregunta que bien me hacías favor de hacerme, es que estoy compartiendo aquí, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, los síntomas y signos clásicos de la diabetes, ¿no? La famosa polis, ¿no? Poliuria, que quiere decir que va
frecuentemente nuestro paciente al baño. Ujú. Polidipsia, que quiere decir que tiene sed excesiva. O polifagia, que tiene aumento del hambre. Y son pacientes bien clásicos estos, ¿no? Que apenas acaban de terminar de comer y quieren seguir comiendo, aunque ya estén satisfechos, ¿no? Aunque su estómago ya esté totalmente repleto de alimento, pero son personas que siguen comiendo. Y eso no entendemos porque al no actuar, al haber resistencia a la insulina, al Ujú. que el cuerpo impida que la insulina trabaje adecuadamente, Ujú. entonces la glucosa en sangre, que ya de por sí tiene la persona, no puede entrar a la célula. Yo siempre les ejemplifico a los pacientes de la siguiente forma. Haga de cuenta que la habitación es una célula. La puerta de la habitación es el receptor de glucosa. Y la insulina es la llave que va a abrir la chapa de esa puerta para que entre la glucosa a la célula. Entonces, si hay algo que impida que la llave de la insulina entre a esa chapa, que por ejemplo es la resistencia a la insulina, entonces no va a poder abrirse esa puerta y no va a entrar la glucosa a la célula hambrienta. Y esa célula hambrienta va a seguir mandando las señales al cerebro diciéndole, hey, tengo hambre, hay que alimentarnos. Ujú. Y la persona sigue comiendo. Ajá, en un ciclo ahí que es un poquito difícil de romper, pero sí, finalmente se puede lograr. Entonces, Considerando un poquito de la ansiedad excesiva, uno de los síntomas clásicos previos, por qué da mucha sed? Porque el paciente con diabetes es muy fácil que se deshidrate. ujú. Y se deshidrata ¿por qué? Porque va muy frecuentemente al baño. ¿Y por qué va frecuentemente al baño? Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo en la procuración de la eliminación de la glucosa que está de más en la sangre y la orina frecuente. Nuestro riñón, el sistema renal, detecta que con un nivel arriba de 180 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, se empieza a eliminar la glucosa a través de la orina. Entonces la glucosa empieza a jalar más agua para que se pueda liberar o se pueda desechar. Entonces el paciente cae en una deshidratación y la deshidratación hace que el paciente tenga una sed excesiva. Y llamo también la atención a los dos últimos puntos, ¿no? Que aquí pone la Federación Internacional de Diabetes, lo que es la pérdida de peso y el cansancio. Esta pérdida de peso es el paciente clásico que a pesar de que come mucho, de que no hace ejercicio, de que es sedentario, ya sea por actividad laboral o por elección, y empieza a bajar de peso. Pero esta pérdida de peso no es en grasa, es en músculo. Ujú. Entonces, al mismo tiempo que va perdiendo peso, se va acentuando el siguiente síntoma, que es el cansancio. Y muchas veces les digo a mis pacientes en la consulta, es el síntoma clásico de aquella persona que se acerca a la consulta, ya sea por gripa, por diarrea, por cualquier otra cosa. Y ya que se va a terminar la consulta, siempre le dice al médico, oiga doctor, ¿y no tendrá por ahí algunas vitaminas? Porque me siento muy cansado. Entonces ahí hay que empezar a pensar en estas posibilidades. El paciente que tiene pérdida de peso excesiva, sin llevar una, un régimen alimentario, sin haber hecho ninguna modificación a su estilo de vida, y se empieza a sentir cansado, aguas con esta situación. Y no para todo, o bueno, yo al menos yo, lo digo a título personal, soy enemigo de estar dando vitaminas así nada más como cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Y aquí comparto con ustedes con mucho gusto otros síntomas que también pudiera estar presentando las personas que viven con diabetes y que no lo saben. Falta de interés y concentración, sensación de hormigueo y entumecimiento de las manos y pies,
la visión borrosa, las infecciones frecuentes, las heridas de curación lenta, vómitos y dolor de estómago. ¿Sí? Y aquí también llama esto la atención, a menudo confundido con gripe. Oye, por lo que compartes, José Domingo, estoy viendo que con los síntomas de la diabetes es muy probable que muchas personas, eh, pues como se dice, hagan desidia, que quiere decir posterguen o no le den importancia, porque yo me imagino que cuando una enfermedad duele, creo que vas más rápido al doctor que cuando algo no duele. Entonces aquí en la diabetes, como lo estás enlistando en los síntomas, son síntomas que realmente no te incapacitan en una primera fase, ¿no? Sí, así es por lo regular. Eh, no sé, algo pasa cuando dejo de compartir la pantalla, como se congela la Sí, cámara. sí, estoy viendo que no te ves. Ahí Ahí estoy. estás. Sí, tengo que apagar y prender la cámara para que siga esto. Pero bueno, seguimos, perdón. Sí, entonces son personas que van postergando porque como hace rato lo comentábamos, ¿no? Se van creyendo que es normal que les duela, es normal que se sientan con dolor de cabeza, es normal que a través de los años se te olviden las cosas, es normal que todos los síntomas que ya comentábamos ahorita, es normal que a través de la edad aparezcan, pero realmente no es normal y hay que considerar la posibilidad, cuando se suman estas presentaciones, en que la persona pudiera empezar a tener diabetes. Y más adelante vamos a saber cómo le vamos a hacer. Sí, definitivamente, ¿qué hacer? O sea, si yo ya estoy observando que tengo mucha sed, que orino muchas veces en el día y que me da mucha hambre con los síntomas clásicos que acabas de mencionar, ¿qué es lo que debería hacer? ¿A qué tipo de médico debo de acudir? Mire, voy a decir lo que voy a decir ahorita, lo digo a título personal, pero yo estoy convencido de que la primera línea de defensa para el tratamiento de la diabetes son los nutriólogos, no el médico. Y este comentario lo fundo también en lo que dice la norma oficial mexicana, que hace la observación de que primero cambio de estilos de vida y después algún tratamiento farmacológico si es que se requiriera. Pero estamos tan acostumbrados a que el primero que vea al paciente tiene que ser el médico, pero en el caso de la diabetes tendríamos que a lo mejor cambiar un poquito la visión de la enfermedad y primero que vaya con el nutriólogo. A mis pacientes siempre me interesa mucho que aprendan las porciones, cómo medir sus porciones de alimento, qué tantas tortillas puedo consumir, cuál es una porción adecuada de verdura, cuántas porciones de fruta puedo llegar a consumir. Entonces, si eso lo aprende el paciente desde un inicio y ve los resultados de esa mejora, obviamente no va a requerir de medicamento, porque en las primeras etapas de la diabetes, que todavía hay una función ahí en cuestión del páncreas, que no está en su totalidad, no está al 100%, pero todavía hay una reserva pancreática disponible y que puede ser suficiente para mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces, por eso es que yo creo que el primero que debe de atender diabetes en este caso es el nutriólogo, Ok. ya que si el nutriólogo observa que aún así, con su régimen alimentario, con sus recomendaciones, no es suficiente, entonces sí, como médicos podríamos intervenir en esa línea, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de médico lo puede atender a un paciente diabético? El diabético tipo 2 habitualmente se dirige con el médico general, con el médico internista,
con los médicos que también tenemos esta especialidad de medicina integrada, que no, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho hablar de diabetes. Algunos acuden también con los endocrinólogos, Ujú, que son esta parte de la medicina que puede atender al paciente diabético. ujú. Cosa muy aparte son los diabéticos tipo 1. Ajá. Ese es otro tipo de diabetes, ¿no? Esta diabetes que está más relacionado con los niños. Obviamente, el pediatra y el endocrinólogo, que son los especialistas que consideraría yo más adecuados para la atención de la diabetes tipo 1, porque esa es una cara totalmente diferente de la diabetes. Ahí sí, la primera línea de atención de un diabetes tipo 1 sí son los médicos. En el, de preferencia especialistas. La primera línea de defensa en el tratamiento de la diabetes tipo 2, a mi punto de vista, son o deberían de ser los nutriólogos. Bien. Sí, sin duda estoy de acuerdo y comparto contigo esta parte de la integración de las diferentes áreas de la salud por el bien del paciente. Entonces, sí creo que se pueden unir talentos o unir profesiones para que el paciente le vaya mejor. Y bueno, en cuanto a la información que quieres compartirnos, vamos a irnos dirigiendo hacia el fin de esta entrevista. Y quisiera decirte, cuando una persona está recién descubriendo su diagnóstico de diabetes, me imagino, doctor José Domingo, que viene por un momento la sorpresa, la incredulidad, no sé, muchas emociones. ¿Cómo ayudas tú a manejar a las personas cuando se enteran por primera vez que son diabéticos? Mira, se compara, o yo lo compararía como aquellas ocasiones que en algún momento nos ha tocado dar la noticia a algún familiar alguna persona que su familiar ha fallecido. Es básicamente el mismo mecanismo. Ujú, Es decirle, mire, de acuerdo a estos resultados, de acuerdo al análisis, de acuerdo a esto, todo su padecimiento encaja en el diagnóstico de diabetes. El ujú, paciente a partir de ese momento va a vivir un duelo. Va a empezar a vivir un duelo como tal. ujú. ¿Por qué? Porque está perdiendo la salud. Si tiene la experiencia del que alguno de sus familiares haya fallecido por alguna complicación de la diabetes, entonces él Más va a estrés. catapultarse a ese momento, Ujú, en que si amputaron a su tío, de que si su compadre se quedó ciego, de que si a su comadre le hicieron la diálisis, o ujú. sea, muchas cuestiones. Este paciente se va a catapultar ahí y es normal que en su primera reacción que diga no es cierto, Ujú, usted se equivoca, es normal que lo haga. Así como cuando nos toca dar una mala noticia, en algunas ocasiones me ha tocado darlas, las malas noticias y me dicen, no es cierto, doctor, me está mintiendo, no juegue conmigo. ujú. Es básicamente lo mismo, ¿no? El duelo que va a empezar a vivir las personas. Y me atrevo a decir que un buen porcentaje, hasta un 70% de los pacientes que viven con diabetes, se quedan atorados ahí en el ¿En duelo, serio? en la Ujú. negación. Por eso es el porcentaje tan bajo de personas que, a pesar de que tienen carga genética para diabetes, tienen factores de riesgo para desencadenar diabetes y saben de los síntomas clásicos y saben que ya están tomando mucha agua y saben que están yendo muy frecuentemente al baño, no quieren ir a hacerse un estudio, Les ha precisamente de por dar eso, miedo, me por la imagino. negación. Ujú, Así es. Entonces, es un padecimiento que tiene hasta el 20% de relación con depresión, ok. la diabetes. Hasta un 20% de los pacientes están sumidos en la depresión y en su etapa de duelo están en la negación. Y desafortunadamente una buena cantidad de pacientes que viven con diabetes Ujú, se quedan ahí estancados. ok.
Y desafortunadamente ya cuando están en unas etapas finales de que el páncreas ya dio lo que tenía que dar y ya se hizo o él procuró cuidarse o hacerse lo que él podía hacer por él, Ujú, entonces ya cuando está en las últimas etapas ya acude a solicitar la ayuda, ¿no? Cuando muchas veces ya es un poquito tarde ujú. para poderle dar una calidad de vida a Ok. este tipo de pacientes. Entonces aquí me surge la necesidad también, hace ratito como mencionabas, de la participación del nutriólogo y si es un porcentaje considerable de pacientes que están en negación y además de algunos síntomas asociados a depresión, pues sí se requiere otro integrante del equipo de salud como es el psicólogo. Sí, es una parte importante de la recuperación de los pacientes, porque muchas veces, inclusive me ha tocado ver pacientes y atender pacientes, ¿no? De que, a ver, préstame su lista de medicamentos y como tal, te sacan una lista de como 15, 18 medicamentos. Y tú te quedas así como que, wow, pues Oh, es mucho sorprendente. medicamento. Entonces, que si, por decir, ¿no? Que si el omeprazol, que si la glibenclamida, la metformina, que el ansiolítico, que el para dormir, la carbamazepina porque ya tiene Ujú. complicaciones neuronales, o sea, infinidad de Sí, medicamentos, ¿no? se juntan. Y en algún momento me llamó la atención alguna publicación que tuve la oportunidad de acceder, que decía que hay que darle algún tipo de vacación de medicamentos a este tipo de pacientes. Y sí funciona. Vas retirando algunos o retiras medicamentos que tú como profesional consideras que por el momento pueden suspenderlos por una semana, por 15 días, te quedas con los mínimos indispensables para que el paciente esté controlado. Una vez que retomas nuevamente los medicamentos, son mejor aceptados, puedes disminuir dosis, o sea, me ha tocado así ver la experiencia de pacientes que llegan con una lista de 15 y finalmente se controlan con 3 4. Ok. Entonces, sí es una enorme diferencia en la atención con el apoyo del nutriólogo, con el apoyo del psicólogo. Y aquí podríamos agregar también a muchos otros profesionales, ¿no? Por el tipo de paciente tan complejo que es el paciente que vive con diabetes. El activador físico, el odontólogo, el podólogo, la enfermera, o sea, toda una gama de profesionales que están alrededor del paciente que vive con diabetes, que tiene que intervenir, que cada quien pone su granito de arena para que el paciente que vive con diabetes tenga una calidad de vida y que al final de sus días llegue completo, ¿no? Que Ujú, llegue radiante, que llegue feliz, que llegue ujú. con una familia integrada, porque también desafortunadamente Sí. vemos, ¿no? La desintegración familiar que produce el hecho de estar desembolsando a lo mejor 1,500 pesos cada 3 días por una hemodiálisis, de que si los medicamentos, es una enfermedad muy, muy Muy costosa, costosa. hablando tanto del ámbito público como del privado, que yo creo que son de las enfermedades que más cuestan, que ya hablando un poquito de la parte que su servidor maneja, los presupuestos que se manejan para la atención de esta enfermedad en el ámbito de gobierno, pues están al 4 o 5 veces por arriba de lo que se destina para cáncer de mama, Ujú. por darte un ejemplo. Aparte de que los pacientes que viven con diabetes, pues también son mucha más Muchos cantidad más. de aquellas personas que tienen algún padecimiento tipo cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, que también, ¿no? El paciente diabético se puede complicar con todas Ujú. esas gamas de padecimientos que está totalmente vulnerable y expuesto. Muchas gracias, doctor José Domingo Martínez, por esta explicación. Y me gustaría que cerráramos esta entrevista, doctor, con el último minuto. En un minuto, ¿cuál es la idea que quieres que se queden las personas que vieron este video? Si ya se tiene el diagnóstico de diabetes, no nos queda más que acercarnos a Dios y pedirle su intervención para que nos ayude a aceptar este diagnóstico. Y una vez que aceptemos esto y que el Espíritu Santo intervenga en nuestra mente y en nuestro corazón, empecemos a tomar buenas decisiones.
Si en algún momento dado de nuestra vida previa no las pudimos tomar y esto desencadenó una enfermedad, yo creo que estaríamos a tiempo de tomar un nuevo tipo de decisiones, nuevas decisiones para ir a, a mejor vida, a mejor estancia familiar, a mejor estancia social. Pues muchísimas gracias y yo agregaría que recuerden las personas que ven estos videos, la información proporcionada aquí no sustituye en ningún momento la visita con tu médico, quien a través de una valoración personalizada podrá tomar mejores decisiones con tu salud. Y bueno, doctor José Domingo Martínez, muchísimas gracias por esa entrevista y a ustedes, amigos que nos siguen a través de los canales de YouTube y a través de Facebook, los invitamos a que compartan esta información. Si tú crees que a alguien le va a beneficiar esta información, compártela y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.